abrir la Biblia en 1 de Timoteo. La epístola a Timoteo, la primera, y en su capítulo 1. Apaga el móvil, vamos a darle toda la atención a la palabra. En este día Dios quiere hablarnos en la misma línea que nos ha ministrado con la adoración. Dame un poquito más de volumen en el micrófono si eres tan amable. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra. He titulado Bautismo de Santidad. Si quieres anotar esta enseñanza en tu libreta, necesitamos un bautismo de santidad. Sumergirnos y crecer en la santidad de Dios. El apóstol Pablo está enseñándole a su discípulo Timoteo y le quiere dejar claro así de partida que hay cosas que no hacen avanzar el plan de Dios, sino todo lo contrario, lo retrasan, lo detienen, lo estorban. En concreto, yo puedo identificar tres cosas. En el versículo 3 dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones. Es decir, la mala enseñanza estorba, no hace avanzar, detiene el plan de Dios. Parece que en Éfeso había gente que se estaba dedicando a enseñar cosas extrañas, quizás doctrinas complejas, ocultas. A algunos les gusta descubrir la quinta pata del gato y el gato solo tiene 4, así que intentan encontrar la quinta y no la encuentran. El evangelio es sencillo, el evangelio hay que vivirlo. Las cosas reveladas son para nosotros, los misterios le pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué queremos complicarnos la vida, crecer en grandes revelaciones si no está de acuerdo a nuestro nivel de vida? Necesitamos que Dios nos hable en una forma clara, sencilla y práctica para que nosotros vivamos el reino de Dios en la tierra, para que conozcamos a Jesucristo, para que profundicemos en el carácter de Dios, en las virtudes de Dios y ser más y más conforme al corazón de Dios. Pero había algunos que, versículo 4, estaban con mitos y genealogías interminables. Quizás estaban intentando encontrar sus ancestros, promesas por ser de una estirpe o de una determinada genealogía. Quizás estaban apartándose de la historia bíblica, que es fácil de constatar, y dándole oídos a mitos, a tradiciones, a historias que muchas veces contradicen incluso el texto sagrado que Dios nos ha dejado. Eso, la mala enseñanza, en definitiva, es un gran tropezadero. Divide a la iglesia. Ya en Éfeso estaba produciendo discusiones interminables. Unos que estaban que sí, de acuerdo con esas doctrinas extrañas, otros que no, complicándose la vida con mitos y genealogías
y el plan de Dios estorbado, el propósito de Dios detenido. Y Pablo le dice a Timoteo: instrúyeles, exhórtales, corrige eso, porque no es bueno, porque no es la enseñanza que da un fruto positivo. Cuando la enseñanza es correcta y en el espíritu correcto, va a producir en ti un fruto muy, muy claro. Ahora vamos a ver cuál es ese fruto. Lo segundo que yo veo aquí, que es un problema, versículo 6, dice: pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, un hablar vanidad, una vana palabrería. Hay muchos que son palabreros, que tienen una facilidad tremenda para hablar, para enseñar, para ir dando sermones, pero su vida es una contradicción con lo que hablan. Es una vana palabrería porque no es una palabra con propósito, guiada por el Espíritu y acorde con su vida. En otro lugar nos habla de que los ministros tienen que ser maestros de piedad. ¿A qué se refiere con que tenemos que ser maestros de piedad? Que más allá de lo que podamos enseñar, tenemos que modelar la piedad. Tenemos que vivir un sermón. Tenemos que vivir una vida piadosa que inspire a los demás. Algunos, dice también en 2 de Timoteo capítulo 3, dice que están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Cuidado, hermanos, porque las palabras son gratis. Hay muchos que hablan una vana palabrería, pero sus vidas no están de acuerdo con lo que predican. Sus vidas no son un sermón, no son una enseñanza. Por eso no es fácil llegar a ser maestro de la palabra, porque Dios pone una doble demanda. Hay un doble juicio para los que enseñan la palabra, porque deben modelarla. Dice el apóstol Pedro: no te enseñorees de la grey, sino pastoréalos, siendo ejemplos del rebaño. Así que yo veo que quizás la forma más poderosa con la que podemos enseñar y pastorear el rebaño es con un buen ejemplo, es con una vida que pesa, es con una vida íntegra, santa, con una vida de piedad. Algunos estaban en una vana palabrería. A lo mejor enseñaban muy bien, sabían muchas cosas, tenían información. Y vaya, los dones y el llamamiento son gratuitos. ¿Sabes que hay personas que tienen un don evangelístico o de enseñanza o de comunicación y pueden ser unos bandidos que los oyes hablar y te quedas admirado? Pero en definitiva es algo hueco, es vana palabrería, porque luego ves una contradicción. Así que diga conmigo: malas enseñanzas. Diga conmigo: vana palabrería. Y otra cosa que es un gran estorbo al plan de Dios y al propósito de Dios son malas relaciones. Tanto en el verso 4 dice lo que da lugar a discusiones. Y en el verso 6 dice: algunos se han apartado hacia una vana palabrería. Y también se puede leer: hacia una vana discusión. Las malas relaciones, la discusión, la división, esto también es un estorbo y es un impedimento para el avance del plan de Dios. Pero llegamos al versículo 5, hermanos. Dice allí bien claro: pero el propósito o la meta de nuestra instrucción, de nuestra enseñanza, de lo que os mandamos, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. La enseñanza, la instrucción que es del Espíritu Santo, que es sana, que es saludable, va a producir tres cosas. Número 1, diga conmigo: amor. Número 2, diga conmigo: santidad. Y número 3, diga conmigo: fe sincera.
todos estamos en una instrucción, mis hermanos. No solamente es sentarnos en un domingo, en un miércoles, como en nuestro caso, y exponernos a una enseñanza de la palabra. Pero Dios nos instruye, como un ejército, que saben que los ejércitos tienen periodos de instrucción, donde son entrenados, donde son capacitados. Dios nos instruye de muchas formas, nos aplica disciplina, nos hace pasar por situaciones en nuestra vida, nos instruye a través de nuestros padres naturales y de nuestros padres espirituales, nos instruye a través de un hermano que nos da un ejemplo bueno o que nos da una exhortación y que quizás es nuestro igual, pero a través de su vida Dios me está enseñando, Dios me está exhortando. Por supuesto, nos instruye a través de su palabra. En estos momentos estamos siendo capacitados, equipados para vivir una vida digna del Señor. Así que en esa instrucción en la que estamos, que como digo, no se circunscribe a un momento de la semana, a unas horas de enseñanza, a que me pongo a escuchar Radio Vida y hay una palabra que me edifica toda nuestra vida hasta que nos vayamos al cielo. Es una instrucción. Estamos aprendiendo aquí en la tierra a ser fieles en lo poco, y cuando lleguemos a la eternidad el Señor nos va a poner en lo mucho. No vamos a parar cuando muramos el servicio, sino que casi que todo este peregrinar es un entrenamiento para lo que es auténtico, lo eterno. Allí vamos a seguir sirviendo al Señor en el cielo. Dios nos está instruyendo en el cómputo total de nuestra vida. Nos hace pasar por desiertos, nos hace pasar por momentos en su presencia, nos hace pasar por relaciones que nos pulen, que nos están de alguna manera afilando, aguzando, nos trata de muchas formas el Señor, y bendito sea su nombre, que también a través de la palabra nos da instrucción, mandato, enseñanza, nos limpia. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que de muchas maneras Dios nos da instrucción, pero hay algo que va a demostrarte si te está aprovechando la escuela de Dios, si esta instrucción está siendo efectiva en tu vida. No es por lo bien que hablas, porque también tú puedes ser uno que habla vano, un palabrero. No es porque ahora tienes un montón de conocimiento y ya sabes tanto de la Biblia que te pones a escuchar un mensaje y ya sabes lo que va a decir el predicador y ya te suena todo lo mismo y tienes que bucear en nuevas doctrinas que son, como digo, muy complejas, muy ocultas, y se convierten en doctrinas extrañas, mitos, genealogías. No es por la mucha información, no, o porque te sientas por encima de los demás debido a la instrucción que tienes y ya eres un veterano en esto de las cosas del Señor y de la Biblia. Nada de eso. Si de verdad Dios te está haciendo madurar, lo vas a saber por tres cosas. Porque estás creciendo en el amor, porque estás creciendo en santidad y porque estás creciendo en tu fe. ¿De acuerdo, mis hermanos? Dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si estás en una religión, pues eso. A veces incluso en vez de crecer en fe, mengua la fe. Algunos entran a un seminario y salen con menos fe que entraron. ¿Cómo es eso? No lo sé. Quizás es eso, porque el conocimiento te llena de ideas y te envanece, y cuando te vienes a dar cuenta tienes la explicación para muchas cosas que antes las tratabas con sencillez, y no has crecido en amor, no has crecido en fe, no has crecido en santidad. Entonces el plan de Dios en tu vida está detenido, está frenado. Pero hermanos, cuando Dios está trabajando bien en tu vida, cuando Dios está trabajando bien en su pueblo, vamos a ver que crecemos en el amor, que Dios nos lleva a amarle más y amar más a los demás, a ser como Él, porque Él es amor. Vamos a ver que tenemos una sensibilidad al pecado, que queremos vivir en santidad, que queremos tener un limpio corazón y una buena conciencia. Vamos a ver que crecemos en fe, que nuestra fe es sencilla pero robusta,
es práctica y diaria, no es algo para unas cosas sí, para otras no tengo fe, sino que vivo toda mi vida por la fe. Y ese crecimiento en amor, en santidad y en fe va a hacer que se desate lo de Dios en mí, que avance el propósito en mi vida. El plan de Dios no va a estar detenido, sino que va a estar progresando. Y en medio nuestro exactamente igual. Por eso, volvamos a leer el verso 4. Le dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, ve para allá. Verso 3. Quédate en Éfeso para que instruyas a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Él dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Mira, si estás en un ambiente de amigos, de cristianos, si estás en una iglesia y hay, de repente tú te das cuenta de que hay un orgullo espiritual, o que en ti aparece un hambre, pero un hambre de saber muchas cosas porque has visto qué exhibición de conocimiento y de elocuencia, y tú dices, madre mía, tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme a ampliar mi conocimiento para que yo sepa hablar como él, sepa tanto como él, sepa contestar así como contesta. Si estás en un ambiente donde en vez de haber una apertura al mover de Dios, hay un constante cuestionamiento, en vez de haber una fe que anhela lo de Dios, que tiene expectativa, hay un apoyo en lo humano, allí escapa por tu vida. Estás en un ambiente humanista y no un ambiente espiritual. Cuando te rodeas de gente que ama al Señor, cuando te rodeas de gente que está en el buen camino, cuando estás en una congregación sana, tú vas a ver que hay en ti una instrucción, que hay en ti una impartición que te provoca amar más a Dios, amar más a los demás, creer al Señor, estar abierto a las cosas de Dios, tener hambre de santidad, querer crecer en cuanto a ser como Cristo Jesús. No crecer en tener mucho más conocimiento y de alguna forma ser una eminencia de nada, sino vivir la palabra de Dios. ¿De qué me sirve saber muchas cosas? Lo que yo necesito es vivir la palabra de Dios y el reino de Dios en mi día a día, y que sea efectivo este evangelio en mí, para que la gente vea a Cristo en mí y la luz de Dios la vean en mí. Hermanos, la religión estorba y hace que el plan de Dios se detenga y avance con tanta dificultad. Pero el propósito del Señor es todo lo contrario. El propósito del Señor es hacernos gente de fe, llenos de amor y que vivimos en una vida de santidad. Entonces, ¿sabes lo que va a poder hacer Dios? Te va a usar. El plan de Dios se va a acelerar en tu vida. El Señor va a podernos usar también como pueblo. El plan de Dios, la edificación, es como que se acelera porque se quitan las trabas de esas discusiones, malas enseñanzas, malas relaciones, mucho hablar, mucha opinión, mucha división por credos y doctrinas. Y nada de eso es el reino de Dios, nada de eso es el plan de Dios. Amén, hermanos. Amén. El plan de Dios es que Cristo esté en el centro, que ganemos a los perdidos, que edifiquemos a las personas, que les transmitamos el amor de Dios, que se arrepientan de sus pecados, que vivan una vida de santidad, que tengan un respeto por nosotros, porque somos gente que vive a Dios. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a detenernos, vamos a centrar el zoom de esta cámara, de esta enseñanza en el versículo 5, donde dice:
el propósito de nuestra institución es el amor nacido, miren hermanos, de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe sincera. Pablo, él no quería ser un hipócrita. Recuerden a los religiosos fariseos, y él era fariseo, de la secta de los fariseos. Él era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pero ¿qué pasaba con muchos fariseos? Que había hipocresía, que había una máscara. Estos también eran los fariseos de los que enseñaban, y Jesús dijo: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Ellos se han sentado en la cátedra de Moisés, enseñan muchas cosas bien, pero luego ponen mandamientos en los hombres que ni con un dedo ellos los quieren mover. Luego ellos están entrando en las casas de las viudas, no para servirlas, sino para aprovecharse y hacer comilonas y sacar partido por sus intereses. Hacen todas las cosas, oran para ser vistos por los hombres. Díganme ustedes, hermanos, ¿qué había de Dios en estos hombres que conocían tanto de la ley? Muy poco, una hipocresía, no había sinceridad. Cuidado. Pablo, si tú lees a Pablo, te vas a dar cuenta de que él estaba preocupado de hacer todas las cosas con limpia conciencia. La conciencia es un juez que está dentro de nosotros y nos dice lo que está bien y lo que está mal. La conciencia que está saludable, sana y que es de alguna manera ministrada por el Espíritu Santo. Voy a poneros un ejemplo. Primera de Tesalonicenses. Como digo, esa conciencia te denuncia cuando algo está mal, cuando has hecho algo indebido. Dice 1 Tesalonicenses 1, versículo 10. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y su gloria. Él, miren lo que dice: Dios nos es testigo de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos hemos comportado con vosotros todo el tiempo. Un poquito antes, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, dice: pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina. La palabra ahí también es que pesa nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Miren, hermanos, cómo pone a Dios de testigo y cómo Dios dice: Dios es el que examina nuestros corazones. Ustedes saben cómo nos hemos comportado entre ustedes todo el tiempo. Voy a buscar otro texto que habla también un poco de esto. En Colosenses.
Sí, son muchos los textos de Pablo, pero el que busco no lo encuentro. El de la conciencia que dice, ay Padre, dándonos testimonio el Espíritu Santo en nuestra conciencia. A ver. En primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. No, pero lee desde el 13. Dice en primera de Pedro 3:13, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Amén, aleluya, gracias Benjamín. También busca conmigo en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y ya he encontrado la cita que era. Pero mira en Hechos capítulo 20, donde dice el apóstol Pablo, versículo 18. Vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice en el versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Ahora un poquito más abajo, donde dice, versículo 33, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todos mostré que así trabajando debes ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora busca en Romanos, en el capítulo 9. Versículo 1, donde dice, Romanos 9:1, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Quiero que veáis que todo el rato Pablo está hablando de palabras de testimonio. Dice, Dios me es testigo y también vosotros. Dice también aquí en Hechos 20 que hemos leído, vosotros sois testigos de cómo nos hemos conducido todo el tiempo en medio vuestro. No hemos codiciado la plata ni el oro, no hemos servido para lucrar, no hemos tenido interés. ¿Sabéis que hemos vivido, nos hemos conducido con humildad, con lágrimas, con pruebas, con persecuciones? Y les habla del testimonio y dice, y vosotros sois testigos, vosotros lo habéis visto. Aquí en el versículo 1 del capítulo 9 dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. O sea, Pablo sabía que estaba diciendo verdad y su conciencia era muy sensible. Y el Espíritu Santo le daba testimonio en su conciencia de que él estaba diciendo la verdad y no estaba exagerando, no estaba diciendo mentira.
Y dice en otros lugares, no es cuestión de seguir buscando, dice, nos hemos conducido con limpia conciencia. En Hechos dice, sirvo al Dios de mis antepasados con limpia conciencia, con un corazón puro. No hemos estado hablando, torciendo la palabra, ni buscando predicar con lisonjas, con palabras grandilocuentes para lucrar. Dios me es testigo. Dice que él cuidaba el mantener un testimonio. En las epístolas, creo que en 2 de Corintios habla un poquito más, habla mucho de esto en 2 de Corintios, y hay un texto que es tremendo de cómo el apóstol Pablo, él tenía el cuidado de conducirse. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Corintios 4, 1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso. Miren, él había renunciado a las cosas ocultas. O dicho de otra forma, Pablo podía vivir una vida en luz. Pablo no tenía que ocultar algo porque era un mal testimonio, porque era vergonzoso. Él había renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. O sea, Pablo se recomienda a sí mismo a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Qué autoridad tenía? Y él mismo, cuando instruye a Timoteo, dice que el ministro tiene que ser irreprensible, que ni el diablo tenga nada que decir, irreprochable, con buen testimonio, con limpia conciencia, con buen testimonio con los de afuera, para no caer en condenación y el lazo del diablo. Este evangelio, hermanos, yo no conozco otro. Es el evangelio que quiero vivir, el evangelio de la santidad, de la limpia conciencia, de vivir una vida donde no haya nada oculto ni vergonzoso, sino con un corazón puro. Por eso Pablo constantemente también se examinaba, se pesaba. Dice, yo creo que digo la verdad. Me da testimonio el Espíritu Santo en mi conciencia, que tengo continuo dolor por mis parientes. Dice que yo mismo desearía ser anatema con tal de que ellos fueran salvos. Y dice, y creo que lo que estoy diciendo no es una exageración, es verdad. Me da testimonio el Espíritu Santo de que estoy siendo sincero. Hermanos, en todo lo que hagamos, busquemos la sinceridad. Que todo lo que hagamos no lo hagamos por el ojo, porque nos vea el hombre, por el qué dirán, sino que nosotros vivamos en lo oculto, igual que vivimos en lo público. Que nosotros vivamos donde nadie nos ve, igual que si todo el mundo nos viera. Que nuestra vida sea una vida de luz. Dice en Efesios, búscalo ahora, capítulo 5. Versículo 3. Efesios 5:3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Dile al que está a tu lado, vive como corresponde a los santos. Versículo 4. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. ¿Qué tenemos que tener nosotros, hermanos? Acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro
que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que en el reino de Dios no hay inmoralidad, no hay impureza, no hay avaricia. Versículo 6. Que nadie os engañe con palabras vanas. Mire de nuevo, con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois, ¿qué somos, hermanos? Luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Así que yo me tengo que alinear con la luz. Yo no puedo ser mi vida tiene que ser transparente. La luz está en ti y en mí. En el Espíritu está Jesús morando por el Espíritu Santo. Y Él es la luz. O sea, el mundo no tiene que ver mi luz, porque ya hay mucha buena gente. Ya hay filántropos, humanistas, personas caritativas, personas de modales exquisitos que no temen a Dios. Y que quizás en su forma de andar se sienten tan santos y tan perfectos que ni necesitan a Dios, porque ya son buenos. Ni necesitan a Dios. Dios ha venido a buscar y a salvar a nosotros, hermanos, que reconocemos que no somos buenos, sino que somos pecadores como los demás, hijos de desobediencia, lo vil, lo pobre y lo menospreciado y lo necio y lo que no es. Amén. Pero no se trata de que yo haga un esfuerzo para que yo sea muy bueno y la gente diga qué bueno que es Juan Carlos. Lo que yo tengo que ser es transparente. Lo que yo tengo que es quitarme a un lado y que se vea en mí a Cristo. El Cristo que mora en mí, que brille y que mi carne no lo opaque. Tengo que ser un vaso de cristal. Tengo que ser una vida limpia y transparente. Hay gente que tú te das cuenta que es opaca. Hay gente que tú te das cuenta que no hay transparencia, no hay sinceridad, ocultan cosas. El vaso no deja que se vea la luz. O si sale la luz, sale como afectada, atenuada, distorsionada. ¿Por qué? Porque el vaso tiene que estar bien limpio. El vaso tiene que limpiarse, el vaso tiene que ser transparente, que en definitiva no se me vea a mí, sino que se vea a Cristo en nosotros. Su luz, su amor, se tiene que ver en nosotros. ¿Cuántos quieren vivir esto? Y nosotros entonces vamos a estar alineados con la luz del Señor. La luz del Señor. Nosotros vamos a ser la luz del Señor aquí en la tierra. Yo no voy a ser uno que dice que tiene a Jesús y no anda en luz. Versículo 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. O sea, Pablo lo quiere dejar muy claro. Si tú andas con maldad, si tú andas con injusticia y tú andas con engaño o mentira, estás andando todavía en tinieblas. Así que versículo 10 dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. ¿Esto te agrada, Señor? Pesa mi corazón, Dios mío. Mira si en mi vida estoy con bondad, con verdad, estoy con justicia, estoy actuando de forma que te agrade. ¿Esto es propio de la luz? ¿O es mi yo, mi criterio, mi forma de ser, mi forma de pensar que está impidiendo que se vea tu luz? Versículo 11. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Miren de nuevo, el secreto. Gente, hermanos, que trama en lo secreto, no trama nada bueno. Nosotros, hermanos, tenemos que ser gente, no estoy diciendo con esto que no tengamos que hablar cosas con prudencia, con discreción, en privado, o que no tengamos que saber guardar un secreto. ¿Me está entendiendo? Levante la mano si me está entendiendo. Lo que quiero decir es que nosotros no tenemos que andar haciendo, dice el libro de Proverbios, habla de los que hacen señas debajo de la mesa, de los que
están guiñando el ojo y haciendo señales ocultas y que tienen un plan en lo secreto. Esas personas, hermano, no están actuando en luz, sino en oscuridad. Las obras de la oscuridad se hacen en la noche, se hacen en el secreto. Pero dice, versículo 13, todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y ahí sigue el consejo, hermanos. Así que aquí habla de que nosotros somos gente que tiene que vivir en luz y que nuestra luz tiene que desenmascarar las tinieblas. Pero muchas veces tenemos que desenmascarar las tinieblas de nuestra propia vida. No andar por ahí pensando en desenmascarar las tinieblas de otros, sino que yo reconozco delante de ustedes, y sería usted un vanidoso si no reconociera lo mismo. Yo reconozco que en mi carne hay tinieblas. Soy malicioso, soy mal pensado, soy egoísta, soy codicioso y muchas otras cosas que son del viejo hombre. Lo declaro muerto y crucificado todos los días. Pero tengo que examinarme, tengo que cerciorarme que estoy andando en la luz, tengo que pesarme. Y ahí es donde viene el tener una limpia conciencia. Cada día examinar nuestra conciencia. Señor, he hablado bien, he murmurado, he sido quejoso, he tenido una intención doble al hacer algo. Lo he hecho con sinceridad, Dios mío. Mira mi corazón, pesa mi corazón, porque te quiero agradar. Porque quiero que el Espíritu Santo me dé testimonio y me diga, sí, recibo tu ofrenda, recibo lo que has hecho, me agrada como lo has hecho. Ha habido amor sincero y no otra cosa. Ha habido fe sincera y no otra cosa. Amén, hermanos. Y si andamos así delante de Dios, hermanos, Dios nos va a poder usar en una forma preciosa. Como dice, acompáñame al Salmo 51. El Salmo 51. Cuando David pecó terriblemente contra Dios. Dice en el versículo 10 del Salmo 51, este es el momento que se arrepiente y escribe este salmo y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quite de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, diga conmigo entonces. Miren, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermanos, tiene más peso las 4 palabras de una persona que vive bien, con un corazón puro, con un espíritu recto, que las 4,000 palabras de una persona que está viviendo en oscuridad, que está viviendo en doblez, que no tiene una limpia conciencia, que no va con sinceridad y con verdad. Y todo ha de salir a la luz, hermanos. Algunos en esta vida y otros un día darán cuenta delante del Señor. Algunos somos tan necios, pensamos que no vamos a dar cuenta delante del juez, pero un día el Señor nos va a pedir cuenta y va a juzgar nuestros corazones, hermanos, las intenciones con las que hemos hecho las cosas. El Señor lo advirtió, que dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede ser que las obras eran buenas y el Señor los aparta? Eran obras hechas en su nombre y el Señor dice, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón, hermanos. Porque el Señor sabía la motivación. El Señor sabía si esta gente estaba obedeciendo y haciendo lo que el Señor de verdad les había mandado y con una intención pura y santa. Dios no recibe cualquier ofrenda. Dios no recibe cualquier servicio. Dios no recibe cualquier oración. Porque Él es un Dios santo, infinitamente santo.
Para empezar, tenemos que traerlo todo a través del Hijo, santificado a través de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, porque Dios no va a aceptar un rostro humano. Por nuestra justicia y santidad no va a recibir la ofrenda. Pero también, hermanos, el Señor mira el corazón, y el Señor mira si de verdad venimos a Él con sinceridad y con limpia conciencia, o para ser vistos de los hombres, o para conseguir algo de Él, o hoy diciendo una cosa y mañana viviendo otra. Eso no puede ser. David se arrepiente y dice: crea en mí un corazón limpio. Había perdido el corazón limpio y renueva un espíritu recto. Se había torcido. El rey, que era tan justo, que tenía un corazón conforme al de Dios, se había torcido. Pero David se arrepiente. Hermanos, que nosotros podamos, enseguida que vemos que hay algo torcido, enseguida que vemos que hay algo que nosotros está mal, enseguida que nosotros vemos que hay engaño, que nosotros podamos ir más profundo en la santidad, que nosotros podamos examinarnos sin obsesionarnos. Porque algunos se pueden obsesionar y vivir con una condenación constante. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que seamos sensibles al Espíritu Santo. Busquemos el testimonio del Espíritu Santo en lo que hacemos, hermanos. Y si algo nos hemos torcido, está mal, hemos pecado, hemos fallado, inmediatamente me arrepiento, como David. Me arrepiento, crea en mí corazón limpio, renueva el gozo de la salvación, renueva un espíritu recto, sosténme con un espíritu de poder. Quiero volver a la santidad, quiero volver a estar de una forma que te agrade. Y David dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O dicho de otra forma, me vas a poder usar de nuevo. ¿No será que por 13 meses que David estuvo viviendo una mentira, que había adulterado, que había hecho tantas cosas malas, David había perdido su poder, había perdido su eficacia, había perdido el respaldo de Dios? ¿Y no será que ahora, dice David, cuando yo esté bien contigo, cuando yo vuelva a tener un corazón limpio, cuando yo vuelva a tener una buena conciencia, otra vez Dios me usará para que la gente se convierta? Otra vez podré ser su portavoz, su profeta. Como dice también en el libro de Jeremías: si apartas lo profano de lo santo, si haces una separación entre lo limpio y lo sucio, y escoges lo limpio, serán mi portavoz, serán mi profeta. No te convertirás tú a ellos, ellos se convertirán a ti. Así que, hermanos, inmediatamente, como dice un pastor amigo mío, me dice: yo soy un pecador, pero yo soy un pecador y peco por debilidad. No vivo el pecado, no practico el pecado. Ya no es como antes. Antes era un pecador y pecaba más que respiraba. Y era parte de mi vida, lo practicaba. Ahora yo no practico el pecado, sino que yo soy un pecador que se sigue equivocando todos los días. Pero me asquea mi pecado, aborrezco mi pecado, me arrepiento por mi pecado, le pido a Dios santidad, le pido a Dios una conciencia limpia y un corazón puro. No convivo con el pecado, no convivo con la mentira, no convivo con la oscuridad. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay ninguna. Como dice, busca conmigo en 2 de Corintios capítulo 6. Versículo 14. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré
y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Wow. Son palabras tan claras, tan fuertes. El llamado que Dios nos hace. Estamos en medio del mundo, amamos el mundo y nos rodeamos de personas que no tienen a Cristo, que necesitan a Cristo, y no vamos a estar en un gueto, en una urna de cristal, apartados como aquellos religiosos que señalándolo todo, porque Jesús no fue así. Jesús estaba cerca de los pecadores, pero vivía en santidad, y su vida era luz pura, inmaculada, y su vida denunciaba todo lo que estaba mal. Su silencio era más poderoso que el hablar de muchos. El varón de Dios, el Hijo de Dios, que agradó en todo al Padre, que caminó, fue tentado en todo, mas sin pecado. Cerca de los hombres, pero apartado del pecado. Cerca de los pecadores, pero para que se convirtieran a Dios. Así que, hermanos, en este mundo que es tan sutil, en este mundo, aún dentro de la iglesia, donde hay contaminación de la carne, pero también hay contaminaciones del espíritu. Y tenemos que darnos cuenta de las contaminaciones del espíritu. Hay gente que no viene con un espíritu bueno. Hay gente que usted tiene que pesar, no viene con un espíritu bueno, te dejan contaminado. Cuando terminas de hablar con ellos, no has crecido en amor, no has crecido en santidad, no has crecido en fe. Terminas de hablar con ellos y de repente te sientes desanimado, cuestionas la Biblia, cuestionas a tus pastores, se te quitan las ganas de ir a la iglesia. Contaminación del espíritu. Por el fruto los conoceréis. No estoy diciendo que el hermano sea malo, hay que amarlo, pero hay un espíritu malo que está operando ahí y hay que limpiarse de toda contaminación del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios, apartarse del mal y buscar lo bueno y buscar la santidad. ¿Cuántos temen aquí a Dios? Entonces vamos a ir perfeccionándonos más y más en la santidad. Y este es un paréntesis que abro. Últimamente estoy muy sensible al espíritu de queja, porque he visto que el espíritu de queja opera de la mano de la murmuración. Es decir, hay personas que dicen las cosas que no les gustan con un buen espíritu, para que se corrija lo que está mal o les corrijan a ellos. Y vienen y dicen: oye, pastor, esto, ¿no crees que deberíamos de cuidar esto? ¿No crees que debería de ser así? Y tú ves el espíritu bueno, que quieren hacer las cosas bien delante de Dios, que quieren aportar, que son los primeros en entonar el mea culpa. Es constructivo, edifica. Pero luego ves personas que andan quejándose. No, es que yo no entiendo esto. No, ellos sabrán. Nada más que el espíritu ya te hace ver. ¿Me entiendes? No dicen nada para que no digan que dijeron, pero lo dicen todo. ¿Usted sabe esa táctica? Es una táctica sutil. No dicen nada para que no digas que fulano dijo. No, es que fulano dijo, yo no dije eso. Pero nada más que en el espíritu has insinuado algo, has dejado una contaminación, has dejado un tufo. ¿Me entiendes? A este algo no le huele bien y me lo está transmitiendo a mí. Cuidado, queja. Cuidado, murmuración. Cuidado con esa contaminación del espíritu. Y la contaminación de la carne también. Hay algunos que tienen la conciencia tan endurecida o tan enferma
que ni se dan cuenta de la contaminación de la carne. No se dan cuenta cuando hay algo en su vida que se les ha pegado del mundo, de las formas del mundo, de las actitudes del mundo, que no son propias de santos, que no son de la piedad. Y andan por ahí con chistes groseros, andan por ahí con actitud especular, o sea, así, andan por ahí vistiendo de una determinada manera, con una actitud. No seas religioso, hermano. Jesús está en mí, aunque yo sea moderno. No, pero yo no quiero ser moderno. Yo no quiero ser moderno para mostrarle a la gente que soy un cristiano moderno. Yo quiero ser auténtico con Dios. Yo quiero ser sincero con Dios. ¿Me entiendes? Yo quiero ser un ciudadano del reino de Dios y hacer las cosas bien, en rectitud, que le agraden al Señor. Aunque me digan lo que me digan. Amén. No me importa eso, lo que me importa es lo que dice de mí mi Señor. Entonces hay cosas que son contaminación de la carne y yo voy a apartarme de ellas. Además, el enemigo anda como un león rugiente buscando la brechita, buscando cómo meterse. Hay que tener un cuidado. Cuando andamos en la santidad, andamos en protección, en bendición, en libertad, en paz. ¿No se ha dado cuenta? Cuando estamos en terreno peligroso, en terreno que no es de nadie, hermano, que tú puedas ir por ahí con tu cabeza bien alta. Que tú puedas ir por ahí con paz en tu corazón. Diciendo, me podría haber equivocado, pero he hecho las cosas en fe, en sinceridad, buscando agradar a mi Señor con limpia conciencia, en santidad. Así se hace la obra del Señor. ¿Lo recibe? Amén. Mira lo que dice en Primera de Pedro. Esto es algo tremendo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice en el 19, para entender, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está diciendo Jesús que fue a predicar a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios. Perdón, hermano, no sé si estáis ahí. Si estáis, dame un amén. Primera de Pedro 3:20, ¿habéis llegado? Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Este es un texto conflictivo porque algunos se acogen a él para decir que el bautismo es un requisito para la salvación. El bautismo salva. El bautismo no salva, salva a Cristo. El bautismo representa la salvación. Pero yo creo que aquí lo que hay que hilar más fino, hermano, lo que tenemos que descubrir no es tanto la salvación como el hecho de ir al cielo, sino la salvación como un estilo de vida. Es decir, nosotros vivimos un estilo de vida, una vida de salvación, una vida salvados de nuestros pecados, salvados de nuestra vana manera de vivir, salvados de la corrupción de la carne, salvados de los poderes del reino de las tinieblas. Es la vida del salvo. Y la vida del salvo es una vida de santidad. Y lo que dice más aún es que el bautismo no quita la suciedad de la carne. Cuando te bañas en el bautismo, no es que sales por ahí limpio,
ya de tu pecado, porque el agua no te limpia de pecado, sino que la sangre de Jesús es la que te limpia de todo pecado, es la que tiene poder. Por eso dice que cuando nos acerquemos al Señor, nos acerquemos con confianza, teniendo nuestra conciencia limpia de obras muertas y nuestro corazón lavado como con agua pura, nuestra conciencia limpia de todo pecado. Pero ¿cómo nos limpiamos la conciencia y el corazón? Dice en Hebreos capítulo 10, por la sangre de Jesús, la sangre que quita el pecado, mejor que la sangre de los toros y de los machos cabríos. Esa sangre nos limpia la conciencia, nos limpia el corazón para que nos acerquemos con confianza delante de Dios. El agua del bautismo no quita la suciedad de la carne, la quita la sangre de Cristo. Y por eso es muy importante, hermanos, entender esto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si fallamos, si pecamos, si en un momento dado vienes a orar y la conciencia te dice, esto lo hiciste mal, no hablaste bien, no dijiste del todo la verdad, has sido perezoso, cualquier cosa, que eso no sea un obstáculo para venir a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que si yo confieso ese pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Que la sangre de Cristo está como propiciación, 1 Juan capítulo 2, por mis pecados, y no solo los míos, sino los pecados de toda la humanidad. Es un agua que yo uso. La sangre de Jesús es como la ducha. Estoy sucio, yo necesito limpiarme. No tengo que estar por ahí diciendo, es que estoy sucio, es que no veas que mal huelo, es que claro, es que he trabajado, es que me puse a jugar en la arena, es que y aquí ando que no puedo ir a la iglesia porque estoy sucio. No, ¿qué te va a decir cualquier persona que tenga 2 dedos de frente? Deja de quejarte, no te sientas mal, te has ensuciado, ya está bien, vete a pegarte una ducha y báñate bien, y enjabónate, échate desodorante y colonia y vente para acá. ¿Sí o no? Pues así hay muchos cristianos, hermanos, que el diablo empieza a jugarles con su conciencia, a traerles condenación. Es que fallé, es que me equivoqué, es que hice esto, es que no puedo ir a Él, es que mi vida está manchada. Pero chacho, que no es por tu santidad, que no es por tu propia justicia que vas a poder venir ante el Señor. Confiesa tu pecado, reconócelo y arrepiéntete, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado para que tengas limpia conciencia, corazón puro, y entonces puedes venir al Señor. Eso sí, pídele perdón a alguien si le has fallado también. Si a alguien le has mentido, le has hablado mal, arregla tus cuentas con los hombres. Lo primero que te va a decir Dios si viene a Él, Señor, ya me he arrepentido. Sí, pero ahora va y le pides perdón al que le ha hecho daño, o lo que debe, págalo. Que haya una restauración del daño, o como dice Pastor Tony, una restitución. Y también vuelvo y repito, algunos entonces se van al otro extremo y usan la gracia para pecar. Cuanto más peco, más gracia. No sé qué pasa conmigo. Entonces, dice Pablo, pecaremos para que la gracia abunde. De ningún modo. Eso ya no es gracia, eso es libertinaje. La gracia lo que te hace es quererle agradar más, porque la sangre de Jesús se derramó por mi pecado. O sea, yo no puedo usar esa sangre como si fuese agua corriente. Esa sangre es muy valiosa. Yo no quiero fallarle a mi Señor, aunque sé que Él me perdona. No, yo no voy a practicar el pecado. Vuelvo y repito, yo no voy a vivir pecando como antes, con naturalidad, porque sé que hay gracia, porque sé que hay sangre. No, si peco es por debilidad, si peco es porque tengo un problema, si peco es porque me descuidé, si peco busco ayuda. Ve y no peques más, le dijo el Señor a la mujer. Yo te condeno, yo tampoco te condeno, pero ve y no peques más. Yo estoy en guerra contra el pecado. Diga conmigo, yo estoy en guerra contra el pecado. Diga conmigo, yo quiero vivir en santidad. ¿Puedes decir amén? Amén. Pero hermano, qué bueno que tenemos sangre que nos limpia la conciencia y el corazón para podernos acercar con confianza. Y yo sé que cuando estoy ahí no es por mis méritos, no es por nada, no es porque yo sea mejor que nadie, es por Jesús, es por su gracia. Eso me enamora más de Dios, eso me acerca más a Dios. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Entonces el bautismo no me limpia. Lo que me limpia es la sangre de Cristo. Pero ¿qué tiene el bautismo que es muy importante? Entre paréntesis lo dice, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena
conciencia. Ahora yo lo voy a poner en una forma que usted lo entienda. Cuando te bautizaste, y si no estás bautizado te tienes que bautizar en aguas. Cuando te bautizaste ese día, tú le estabas diciendo al Señor: Señor, ya no voy a vivir en sucia conciencia, ya no voy a vivir más en pecado, ya no voy a vivir más desagradándote, sino que yo me bautizo porque yo de ahora en adelante quiero vivir en una limpia conciencia. Yo te pido que me ayudes a vivir en el poder de la resurrección, en el hombre nuevo, en santidad, una vida limpia. El bautismo es una petición a Dios de limpia conciencia, de manera que el bautismo es un bautismo en santidad. En el bautismo en agua es como que yo estoy renunciando a todo lo que es el pecado, a todo lo que es infame, a todo santo. No he sido yo, sigo siendo humano. Es una renuncia a todo eso, a todo lo que es sucio y vil y del pecado. Allí en esas aguas se queda. Algunos hermanos nos dicen, bromeando cuando les bautizamos: pastores, salgan pronto, porque estas aguas son radioactivas. Porque si ahí se ha quedado mi vieja vida, mi viejo hombre, esas aguas pueden matar a cualquiera, de todos los pecados que se quedan allí. Pero es broma. Ahora, es verdad que yo estoy dejando allí el practicar el pecado, el ser un sinvergüenza, un mentiroso, un maltratador, un hombre de doble vida, todo eso. ¿Y qué le estoy pidiendo a Dios? Una limpia conciencia. ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? Que de ahora en adelante yo quiero vivir en el poder de Cristo. Ya no yo, que Cristo viva en mí. Una vida santa, una vida consagrada para Él. Así que es un bautismo en santidad. Di conmigo: cuando me bauticé, fue un bautismo en santidad. Me consagré para Dios. Amén, hermanos. Y eso no es un hecho puntual. Eso no es un momento de tu vida que te acuerdas de vez en cuando: ay, qué bonito el día que me bauticé en Mar Menor, que me bauticé en la piscina. No, es cada día. Porque cada día tomo la cruz y le sigo. Cada día reproduzco el bautismo. Cada día digo no a la vida vieja y digo sí a que Cristo vive en mí. Cada día yo me bautizo en santidad. Yo quiero pedirle a Dios por la mañana vivir en una limpia conciencia, Señor. Que luego los hombres malinterpreten alguna acción mía, juzguen algo mal, me tengan por lo que me tengan. A Pablo y a todo el que quiere vivir piadosamente será perseguido. A Jesús, hermano, lo tenían por borracho y bebedor. A Jesús, por comilón y borracho. A Juan, como no comía ni bebía, lo tenían por místico. Decían: tiene demonio, está loco, es una zeta. Y a Jesús, que era un poco más normal, que se sentaba a comer, que se tomaba una copa de vino, le decían comilón y bebedor. El que quiere hablar mal siempre encuentra algo para hablar mal. Pero también dice en otro lugar que el que es impuro, todo lo ve impuro, porque sus ojos están sucios, todo lo ve sucio. Pero ese es el problema de la gente. Dios tiene que tratar con esas personas. Lo importante es que yo viva con limpia conciencia. Que yo mismo en el Espíritu Santo tenga testimonio. Mi fe es sincera. Mi corazón es puro. Mi conciencia está limpia. Yo quiero vivir en santidad. Hermano, necesitamos un bautismo en santidad. Un bautismo en santidad. Profundizar más, porque somos un pueblo santo, consagrado para Dios. Recibe la exhortación. Entonces, vuelvo y repito, en esto no es que ya hemos llegado, siempre vamos a estar creciendo. Y termino aquí, aunque no he predicado nada de lo que tenía pensado predicar. Tengo aquí los textos y he acabado por otro lado, pero no pasa nada. Espero que haya sido lo que el Señor quería. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 11.
pues. ¿Qué he dicho yo? ¿Primera de Pedro? ¿Qué he dicho? Ese, ahí. Capítulo 3, versículo 11. Estamos bien, ¿no? Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. ¿Os acordáis que al principio estaba diciendo que la verdadera instrucción de Dios nos hace crecer en 3 cosas? ¿Qué 3 cosas eran? Amor, santidad y fe. Y miren aquí como dice que el Señor os haga crecer, verso 12, os haga crecer y abundar en amor. A mí me gusta decir esto, cuando viene alguien precisamente con un espíritu de queja y dice, pastor, es que en la iglesia no hay amor. Digo, no, párate un momento. En la iglesia sí hay amor. No digas que no hay amor, porque Dios es amor. Dios está en la iglesia. Dios ha hecho una obra auténtica en nosotros. Él está en nosotros. Sí hay amor, hermano, no digas que no hay amor. Pero necesitamos más amor. Necesitamos crecer en amor. Es como si alguien dice, pastor, no estamos haciendo lo suficiente. Claro que no. Deberíamos de ayudar más, siempre. Pastor, es que hay tantos perdidos, no evangelizamos como deberíamos evangelizar. Jamás. La necesidad siempre va a ser más grande. ¿Se te ocurre algo, hermano? ¿Tienes alguna idea? ¿Quieres aportar algo? ¿Tienes deseo de trabajar? ¿O vienes solamente a criticar? Pero si vienes a trabajar, gloria a Dios. Y si lo que me está transmitiendo es inconformismo y deseo de crecer y deseo de cambiar, gracias, hermano, vamos a orar. Pero si lo que me está transmitiendo es desánimo y es juicio, ¿en qué momento te han dado la toga? ¿En qué universidad de juez te has graduado? ¿Y cuál es tu pedestal para juzgar? Porque la Biblia lo que me dice es que primero empiece yo juzgándome y me vea, ¿cómo es? Mi viga antes que la paja del otro. Ah, pero si alguien viene alguna vez y dice, en esta iglesia falta amor, tú di, es verdad, sí que es verdad. Falta en mí, imagínate, ya partiendo de ahí, en todos los demás falta. Por eso dice que os haga crecer y abundar en amor. Y dicho sea de paso, cuando digo estas cosas, hermanos, no las digo afectado porque aquí haya mal espíritu o gente esté diciendo eso. No. Lo que pasa es que ya llevo 20 años en esto. Entonces, esto es muy normal. Y hay gente que nos está viendo y que nos está escuchando. Antes o después, el diablo vuelve con las mismas tácticas. Vuelve a usar las mismas cosas. Pero nosotros no es que estamos teniendo ese problema. Todo lo contrario. Ya vamos para adelante, no hay marcha atrás. Nos hemos metido en un asunto que vamos para abajo y sin frenos. Amén. Versículo 12. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Qué bonito esto, para con todos. Porque yo veo gente que se aman mucho, 4. Y tú los ves y se prefieren y son su muy mejor amigo. Y están cerquita y los 4. Qué a gusto estamos, qué felices somos. Son como niños, hermano, en el patio. Y se acerca alguien, no, a ti no te queremos. Parece que no te echaste desodorante. Te sientes apestado. Allí ya no. Mira, hay un cambio de cara, hay 2 caras. Es que no me ven. A los 4 que son mis amigos. Y a los otros. Y así no es Cristo, hermano. Cristo es igual para todos. Porque Cristo nos ama a todos. Amén. Entonces, hermano, que no tengamos ese amor tan chico. Mi amigo, me cae bien, los demás. Sino que nosotros, dice, que abundemos en amor unos para con otros y para con todos. Como también nosotros lo hacemos para con vosotros. A fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Cómo hay que ser, hermanos?
irreprensible en santidad. Así que se puede tener amor y santidad. Porque algunos también, esto es parece una contradicción. A ver, fulano, ¿se puede saber por qué estabas tú ministrando a Juanita de los Palotes, que ha acabado enamorada de ti y en vez de ayudarle le has hecho un daño? Pastor, es que es el amor de Dios en mí, es que la hermana me buscó, ella necesitaba ayuda. Hermanito, ¿y no has caído en la cuenta de que hay hermanas que pueden ayudar a María, que tiene un problema precisamente de buscar refugio en hombres o en relaciones? ¿Por qué no has tenido un poco más de sabiduría y has cogido a María y la has derivado a la pastora o a la consejera o a una hermana o a un matrimonio? Y no habéis acabado aquí en un rollo amoroso. Vuelvo y repito, no es que esté pasando esto aquí, pero es que de esto hay libros para escribir. Y quien dice Juanito con María, dice Pepita que quiere salvar a Manuelito. No, es que pastor, yo siento el amor de Dios por él. Pues estupendo, pues ora por él y encomiéndalo. Eso no quiere decir que no sea amigo, que no, pero no es sano si sois los dos solteros, si no es saludable, no es bueno, para arriba y para abajo, puede confundirse la cosa. Ama, pero con santidad. Haz las cosas bien. Y en el orden, como decía Pastor Fernando, guarda el orden y el orden te guardará. Amén, hermanos. ¿Dónde estoy? Versículo 13. A fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones, de nuevo la palabra instrucción, acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios. Yo doy gracias a Dios que hoy no estamos aquí hablando de que si somos la dispensación amilenialistas, postmilenialistas, predestinación sí, predestinación no, los ángeles tienen alas, el diablo cuernos, y no estamos en cosas demasiado complicadas, pero espero que Dios nos esté dando instrucción para vivir y para andar. Amén. Os dimos instrucciones de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis. Que así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio cuerpo en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. Porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Y sigue la palabra. Se pueden creer lo que les voy a decir. En un congreso de jóvenes, uno de los talleres que habla de sexualidad, le dicen a nuestros jóvenes que evolucionemos, que seamos un poco más científicos, que seamos un poco más normales, que la masturbación no es pecado, o no todas las clases de masturbación. ¿Se lo pueden creer? ¿Usted sabe qué bomba es eso para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes? Especialmente nosotros los pastores que ayudamos a gente que está totalmente atada a la masturbación, a la pornografía, a pensamientos que se van por ahí. Pero enseñando no solamente a jóvenes, a líderes de jóvenes para que enseñen a sus jóvenes. Eso pasa, hermano, esto no me lo estoy inventando yo, eso pasa de verdad.
Cuando es tan sencillo como que es impureza sexual. No, científicamente hablando, no lo necesitamos. Es algo que tienes que estimular tu imaginación, tu erotismo, y avivas un fuego, y de ahí ya vienen otros problemas. Además de que Jesús dijo que el adulterio no es solamente el acto de adulterio, sino que cuando miras a una mujer y la deseas en tu corazón, ya estás adulterando con ella en tu corazón. Entonces le están diciendo a nuestros jóvenes que pueden fornicar y adulterar. Pero en su corazón. Pero que no está mal, que es conocer, escuche, conocerse a uno mismo y descubrir tu sexualidad. Pero claro, suena muy bonito. Humanismo, hermano, que se nos mete sutilmente el rollo de la psicología y el rollo de la cultura y el asunto de la ciencia, lo que algunos falsamente llaman ciencia, y todo muy cool y todo muy guay. Pero cuando nos vengamos a dar cuenta, dile a ese joven que está luchando con la masturbación que está bien, a ver dónde acaba. La lucha que se desata en su vida. Qué locura, qué ceguera. Qué falta de revelación. Porque nos apartamos de la sana instrucción y del consejo del Espíritu, de la sabiduría del Espíritu, que es tan sencilla, es el AEU, y nos vamos a la teología y al conocimiento y al debate y a la erudición y al no sé qué, y siendo sabios nos hacemos necios. ¿Me está entendiendo? Y dejamos de apoyarnos en lo del Espíritu y nos apoyamos en lo del hombre. Por eso, hermanos, el que rechaza estas cosas no rechaza al hombre, sino a Dios, que nos da su Santo Espíritu. Que nadie, dice, que versículo 4, que cada uno de nosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. A los jóvenes que están aquí y a los hombres también, o mujeres que no son jóvenes, pero que quizás están luchando con eso. Puedes vivir sin masturbarte. Puedes vivir una vida en santidad, en tu corazón y en tu conciencia, limpio delante de Dios y delante de los demás. Se puede. Y no necesita tu cuerpo. Dios te da la capacidad de contenerte. Y Dios ha puesto incluso mecanismos para que el hombre no tenga que estar descubriendo su sexualidad y conociéndose a sí mismo. Pero vive en santidad, y a su tiempo Dios te dará tu marido, o te dará tu mujer, o te ayudará en tu matrimonio a tener una sexualidad santa. Porque dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea que el lecho tiene que ser un lecho, puede ser un lecho precioso, natural, sano, de amor, apasionado, pero que sea un lecho santo, puro. Donde esté el Señor, donde esté la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y así tenemos que conducirnos, hermanos. Cuando digo de estas cosas me refiero de todas las demás, pero aquí hay una referencia a la inmoralidad sexual. Absteneros de inmoralidad sexual. Y yo digo, Señor, hay que hablar de estas cosas, porque están hablando lo contrario. Hay que hablar claro. Nos callamos y nuestros jóvenes o la gente aprende, por otro lado, lo que nosotros no nos atrevemos a hablar desde los púlpitos. Pero Dios sabe que lo digo en pureza y en santidad, para provocar en vosotros más hambre de santidad. Verso 9, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como
os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así que diga conmigo: corazón puro, limpia conciencia, amor, y diga conmigo: fe sincera. Vamos a pedirle a Dios que nos haga crecer en todas estas cosas. Amén. Póngase en pie. Amén. Padre, oro para que la luz de tu palabra exponga nuestras tinieblas, confronte nuestras maldades, nuestra carne. No queremos ser defensores del hombre viejo. No queremos aliarnos con el hombre viejo. No queremos dar cabida al pecado. No queremos atenuar la iniquidad y la maldad, porque el pecado es nuestro enemigo. Nos conduce a la muerte, nos aparta de Dios, nos separa de tu presencia, nos quita el gozo y la fuerza, nos quita toda credibilidad y hace que el plan de Dios se detenga. Queremos que el propósito y el plan de Dios en nuestra vida avancen y en nuestro medio avancen. Por eso, Señor, gracias, Dios mío, por transmitirnos estas cosas. Estas cosas, Señor, que las sabemos, pero en las que tenemos que abundar más y más, en las que tenemos que crecer más y más. Y por eso yo te pido un bautismo de santidad, Dios mío. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ministre en nuestra conciencia. Tu Espíritu Santo nos hable libremente, nos señale lo que está mal, nos examine y nos pese, nos conduzca en el camino bueno, santo y agradable a Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir en santidad, porque somos un pueblo santo, porque tú eres un Dios santo, porque somos un pueblo apartado del pecado y del resto de las naciones, para hacer luz. Gracias, porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Antes no entendíamos estas cosas y ahora las vemos claramente. Señor, también yo te pido perdón por toda vana palabrería. Perdón, Señor, por toda doctrina extraña y por todo enredo de genealogías interminables, mitos y discusiones que no conducen a nada. Queremos vivir con sencillez este evangelio tan poderoso, porque el evangelio es poder de Dios. Es una vida en el Espíritu Santo. Es una vida para la gloria de Dios. Es una vida donde podemos ser de bendición a otros. Y tú nos quieres usar como un instrumento de salvación. Pero, Señor, que nosotros no seamos vanos palabreros, sino que podamos decir como el rey David: renueva en mí un corazón limpio, un espíritu recto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tú vas a fluir, tú vas a respaldar, tú vas a obrar a través de vasos limpios y corazones puros. Señor, quita toda careta, toda máscara, toda falsedad. Desenmascáranos, muestra la hipocresía, defínenos, saca a la luz lo oculto, limpia la casa, limpia esta iglesia, limpia nuestros hogares. Gracias porque has tomado tu palabra. Sigue hablándonos, Señor, y guiándonos en este camino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya.
Ponga la mano en sus ojos y diga conmigo, ojos puros. Ponga la mano en su boca y diga conmigo, labios puros. Ponga la mano en su corazón, diga conmigo, corazón puro. En su mente, toque su mente y diga santidad al Señor. Ay, ponga la mano así en su vientre. Diga conmigo un espíritu recto. Diga conmigo espíritu de poder. Límpianos, purifícanos, Señor. Más y más. Levante sus manos. Diga conmigo manos puras. Mueva sus pies y diga conmigo caminos rectos. La senda de la santidad. Esa es la que queremos andar. Amén. En nombre, vaya con bendición y con paz. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, sea la gloria.